jueves 23 de junio, un 52% de los electores que votaron en el referéndum en Gran Bretaña dieron la victoria al Leave, como se llamaba el lema, por salir de la Unión Europea que triunfó en el referéndum. Para conversar sobre las implicancias de este verdadero terremoto político, estamos con Claudia Chinatti, miembro del comité editorial de la Revista Internacional y de la dirección de Izquierda Diario en su sección internacional. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se explica la victoria del Leave en el referéndum británico? Bueno, las causas son complicadas, digamos, no tienen una explicación única, ¿no? Si uno ve los distintos sectores que votaron por el Leave, no hay ni una clara línea de clase, ni una clara línea geográfica o política, porque han votado trabajadores tanto por quedarse como por irse, han votado base laborista en las dos opciones, lo mismo que base del Partido Conservador. Entonces, en primer lugar, lo que podemos decir es que es parte de una oleada más general que estamos viendo en varios países centrales, incluido Estados Unidos, de esta oleada populista o anti-establishment, como se lo llama, donde hay claramente una separación entre sectores importantes de la población con lo que proponen las élites gobernantes y los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso. En el caso de Gran Bretaña, lo que ha tenido mucho peso, sobre todo en las últimas semanas de la campaña, ha sido el problema de la inmigración, que fue tomada como bandera, sobre todo por los partidos, por el ala derecha del Partido Conservador y por un partido de extrema derecha, que es el Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, que fueron los que hegemonizaron la campaña por el Leave, ¿no? Planteando, en el caso del UKIP, una campaña más demagógica, diciendo que la parte del presupuesto que se le destina a la Unión Europea se podría usar en beneficio de los propios británicos para mejorar el sistema nacional de salud, etcétera, lo cual es una demagogia total, y alentando temores sobre el problema de la inmigración, aprovechando un momento de mucha crisis, ¿no? Venimos de una oleada migratoria, de una crisis que sufre la Unión Europea, y entonces un cóctel de todas esas cuestiones, más lo que se llaman los perdedores de la globalización, ¿no? Que son los sectores, sobre todo en el caso de Gran Bretaña, es similar a Estados Unidos, de la vieja clase obrera industrial y sectores ligados a otro momento económico que han quedado por fuera de los beneficios supuestos de la globalización, que tienden a adherir a propuestas nacionalistas, demagógicas, en algunos casos proteccionistas, sobre todo que plantean las derechas. Igual lo que sí hay fue un corte generacional en el voto. Eso es claramente, sí. Creo que es alrededor del 75% de los jóvenes entre 18 y 29 años han votado por quedarse. Y eso es muy importante, inclusive si lo vemos en cuanto a lo que es la base del Partido Laborista, que es el que está sufriendo en este momento, no solo el Partido Conservador, sino también el Partido Laborista está pasando una crisis muy importante, donde esa base juvenil había sido la que le había dado el triunfo a Jeremy Corbyn, que fue el recambio por izquierda, digamos, la renovación por izquierda del liderazgo laborista, que ahora está sufriendo un embate de su propio partido, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas para Gran Bretaña del resultado del referéndum? Bueno, las inmediatas ya las vimos el mismo viernes, ¿no? Con la renuncia de Cameron, con la caída de la libra entre un 10 y un 11% en su peor caída desde 1985, con la crisis que se reabrió por si se mantiene o no la unidad del Reino Unido, porque ha quedado de un lado Escocia e Irlanda votando por el quedarse en la Unión Europea y junto con Londres, y del otro lado Inglaterra
menos Londres y Gales, votando por retirarse, y entonces se ha reabierto la discusión sobre la permanencia o no de Escocia dentro del Reino Unido. Vos sabés que en 2014 hubo un referéndum donde los escoceses votaron por un 55% permanecer en el Reino Unido, pero Escocia es un país, es una nación europeísta, y entonces ahora se plantea la posibilidad de reabrir la permanencia o no de Escocia, porque en Escocia ganó, como te decía antes, el quedarse, y ahora reivindica su derecho a pertenecer al bloque europeo y no que Inglaterra le imponga retirarse de la Unión Europea, lo mismo que Irlanda, ¿no? Que además está el problema de Irlanda del Norte, ¿no? Y la crisis de los partidos, de los dos principales partidos, ¿no? Si vos ves el Partido Conservador, está dividido, tiene una división muy profunda. Cameron, podemos decir que representaba un ala centro del Partido Conservador, es un partido de derecha, pero Cameron era como su ala centro, pero ha tenido una oposición interna muy importante. Él fue el que autoconvocó el referéndum para tratar de cerrar filas dentro de su partido, y eso le salió mal. Y es el sector derrotado, y a su renuncia se abre una discusión de quién lo va a suceder, ¿no? O sea, y también el Partido Laborista, como te mencionaba antes, está en una crisis muy importante. Acaban de renunciar alrededor de 9 o 10 ministros del gabinete en las sombras, que es como se organiza la oposición en el Parlamento, porque Jeremy Corbyn ganó en septiembre del año pasado el liderazgo de su partido, pero como te explicaba antes, lo ganó producto de un activismo nuevo, que incluso se inscribió para votar en la interna y en contra prácticamente de la mayoría del establishment de su propio partido, que ahora está aprovechando para ver si lo desplaza del liderazgo, ¿no? Ahora, vos mencionabas la demagogia de los partidos nacionalistas y de la derecha de los Tories en relación a los efectos que podría producir una salida de la Unión Europea. Ahora, también hemos visto mucha demagogia por parte de los que apoyaron el Remain, el quedarse, ¿no? que sería todo el establishment político. Sí, en verdad, ¿cómo deberán ser los que se quieren ir como para que el quedarse en la Unión Europea aparezca como algo progresista o como opción de los sectores progresistas, ¿no? Porque efectivamente la Unión Europea está muy lejos de ese embellecimiento que se hace ahora en los medios, sobre todo en los medios liberales, que lo plantean como un baluarte de la defensa de los valores democráticos, de los valores liberales, de la convivencia, cuando sabemos que efectivamente la política actual anti-inmigrante y anti-refugiados no es de la extrema derecha, sino de la Unión Europea tal cual es, ¿no? Podría decir que en el voto por salir hay también un componente de quienes rechazan a Bruselas y a la Unión Europea por los efectos del ajuste en curso. Sí, ese elemento está. No es un voto fascista, como se dice, pero tiene un componente racial y xenófobo, y en algunos sectores más minoritarios sí, efectivamente es así, pero como te decía, la Unión Europea no es la Unión Europea del capital, es la Unión Europea de los planes de ajuste, es la Unión Europea que le impuso la austeridad a Grecia, que tiene un 60% de jóvenes menores de 24 años desempleados, digamos, esa es la Unión Europea, y entonces es muy difícil que eso resulte una opción progresista como para oponerle al Leave, ¿no? O sea, son dos opciones que ninguna de las dos era progresiva. Ahora bien, en el campo del Leave, como se señala y efectivamente ha sido así, lo que hegemonizó la campaña no fueron ideas de izquierda, sino que fueron partidos euroescépticos, los partidos de la extrema derecha, como vimos, la inmediata reacción que ha tenido en el resto de Europa los partidos euroescépticos, como el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad de Austria, en Holanda, digamos, en todos los países donde existe esta extrema derecha, que ha tomado como propio el triunfo del Brexit. Sí, los propios sectores de izquierda que impulsaron la salida, lo que se llamaba el Lefsic, reconocen que fue absolutamente hegemonizada por la derecha
la campaña. Sí, claro, hubo una propuesta de Brexit por izquierda, que efectivamente se llamó Lexit, donde estuvo impulsada por partidos de la izquierda como el SWP y también por personalidades muy reconocidas de la izquierda como Tariq Ali y otras figuras conocidas, pero ellos mismos reconocen que ha sido muy marginal la campaña y que lo que se ha fortalecido verdaderamente son las ideas de la extrema derecha, ¿no? Bueno, ahí hablábamos de las consecuencias para Gran Bretaña. Sin duda lo que hay es un fracaso más general del proyecto de la Unión Europea. Habrá que ver, pero es un golpe de los más duros en una Unión Europea que ya que no viene de su mejor momento, ¿no? Recordemos que a partir de la crisis de 2008-2009, durante todos estos años ha habido una tendencia recurrente a la ruptura del euro. Efectivamente, la crisis dividió a la Unión Europea entre dos zonas, podríamos decir, la del norte, más ligada a Alemania, más dinámica desde el punto de vista económico, y la del sur, la de lo que se llamaban los PIGS, Italia, Grecia, Portugal, inclusive el Estado español, de países endeudados. A eso se le sumó una crisis que fue la crisis de los refugiados, pero esto es un salto porque no estamos hablando de un país periférico, estamos hablando de la segunda economía de la eurozona, la quinta economía del mundo. Desde el punto de vista diplomático y militar es muy importante la participación del Reino Unido, a pesar de que no era parte de la zona euro, ¿no? Es un golpe muy importante donde aparentemente la reacción, después del primer momento más de estupor, aparentemente se ha tomado la decisión de que esta separación se haga lo más rápido posible, ¿no? Una reunión de los miembros fundadores de la Unión Europea, menos Gran Bretaña, ¿no? Obviamente, donde estos países, excluyendo a los otros 21 miembros, ¿no? de la Unión Europea, ya han tomado la decisión de acelerar la salida de Gran Bretaña para frenar el efecto dominó y el efecto cascada que podía tener en otros países, ¿no? Sí, igualmente, si uno toma el proceso más de conjunto, puede ver que si bien ahora las formaciones nacionalistas o populistas de derecha son las que están en el centro político, hay una tendencia a fuerte polarización social y política en Europa, ¿no? Sí, claro, no es unidireccional la polarización, ¿no? Inclusive hay elementos en otros países como es el enfrentamiento a la reforma laboral de Hollande, que va en un sentido opuesto al Brexit, ¿no? O sea, no hay una dinámica única. Y eso tampoco es así en Estados Unidos, ¿no? Donde también hay una polarización muy grande en torno a la figura de Trump, que ha salido también a saludar el triunfo del Brexit, con el fenómeno más novedoso de los millones también de jóvenes que han votado a Sanders, que se autodenominaba un candidato socialista, ¿no? Ni la Europa del capital ni las posiciones soberanistas pueden representar los intereses de los trabajadores. ¿Qué alternativa? Efectivamente son tanto los que plantean volver a los estados nacionales como los que sostienen esta Europa que hemos visto que está moldeada en base a los intereses de las potencias principales, de Alemania, de los bancos y de los grandes capitales, son ninguna salida. Entonces la clave es retomar una tradición que a veces ha existido y otras veces no, pero una tradición de internacionalismo de la clase obrera. Es un continente, inclusive la propia Unión Europea se ha hecho en base a este sentido que hay de que es un continente que tiene bases para la unificación. Entonces la clave es desarrollar esa tendencia internacional, es la unidad de la clase obrera nativa e inmigrante que pueda hacer frente a los planes tanto de la Troika como a los que vendrán de los propios estados nacionales si es que países importantes como Gran Bretaña se retiran de la Unión.
Sí, podríamos decir que la unidad europea bajo comando del gran capital se ha mostrado catastrófica para los trabajadores y una utopía reaccionaria, y que la perspectiva de los Estados Unidos socialistas de Europa hay que ponerla en el centro de la actividad de las fuerzas de la clase obrera y anticapitalistas. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, un elemento más es la dimensión más internacional. Recordemos que Gran Bretaña ha sido el aliado privilegiado históricamente a partir de la Segunda Guerra de Estados Unidos, y ha sido estratégico en la relación de Estados Unidos con la Unión Europea. No es lo mismo Gran Bretaña dentro o fuera de la Unión Europea, y entonces no es lo mismo tampoco para Estados Unidos contar con un bloque como era la Unión Europea, que más allá de sus crisis y sus diferencias, jugó un rol de contribuir a la estabilidad internacional y a tratar de ayudar a Estados Unidos a resolver determinados conflictos. Es un elemento, quizás por eso se lo compara también con la caída del muro de Berlín o con hechos de esa magnitud, porque justamente tiene estas consecuencias. Bueno, Claudia, muchas gracias por haber estado en La Izquierda Diario TV, y vamos a seguir conversando de este tema que sin duda ha sido uno de los grandes hechos de la política internacional. Algunos le dan el significado que tuvo la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 o el inicio de la crisis capitalista con la caída de Lehman Brothers en el 2008. Más allá de estas analogías, sin duda un gran terremoto político de los cuales recién empezamos a ver las primeras consecuencias.